La Metamorfosis de Franz Kafka, y esta es la parte número 10. Con una última mirada, Gregorio alcanzó a ver cómo la puerta de su habitación se abría de par en par. Por delante de su hermana, que chilleaba, salía corriendo la madre en enaguas, puesto que la hermana la había desvestido para que pudiese respirar mejor mientras permanecía desmayada. Vio entonces que la madre corría hacia el padre y en el camino perdía una tras otras sus enaguas desatadas. Ya empezaba a fallarle la vista a Gregorio, pero alcanzó a contemplar cómo, tropezando con las enaguas, la madre caía sobre el padre. Abrazándolo, unida estrechamente a él, le suplicaba, cruzando las manos por detrás de su nuca, que perdonase la vida de Gregorio. Así termina el capítulo 2 y comenzamos de esta manera el capítulo 3 de la Metamorfosis. Aquella herida grave mantuvo incapacitado a Gregorio por más de un mes. Como nadie se atrevía a retirar la manzana, permaneció incrustada en la carne como recuerdo viviente de lo ocurrido. Esto pareció recordarle al padre de que Gregorio, a pesar de su triste y repugnante forma actual, era un miembro de la familia, a quien no podía tratarse como un enemigo. Era deber familiar aguantarse la repugnancia y resignarse, nada más que resignarse. Gregorio había perdido su agilidad por culpa de la herida, probablemente para siempre. Ahora necesitaba, para cruzar su habitación como un viejo inválido, unos cuantos minutos. No podía ni pensar en subirse por las paredes. Sin embargo, en compensación por este empeoramiento de su estado, recibió una reparación más que suficiente. Hacia el anochecer se abría la puerta de la sala. Ya desde 2 horas antes solía observarla fijamente. Tumbado en la oscuridad de su habitación, sin ser visto desde el comedor, podía observar a toda la familia en la mesa iluminada. Podía escuchar sus conversaciones, con el consentimiento de todos, por decirlo de algún modo. Esto era una forma completamente distinta de convivencia. Cabe decir que no eran las animadas conversaciones de antaño en las que Gregorio extrañaba con cierta nostalgia cuando cansado se metía en la cama húmeda de los hoteles. La mayoría de las veces el tiempo transcurría en silencio. El padre no tardaba en dormirse en la silla después de la cena, y la madre y la hermana se silenciaban entre ellas. La madre, inclinada bajo de la luz, cosía ropa fina para un comercio de moda. La hermana, que había aceptado un trabajo como vendedora, estudiaba por la noche taquigrafía y francés para conseguir más adelante un puesto mejor. A veces el padre se despertaba y, como si no supiera que había dormido, decía a la madre: «¿Hasta cuándo van a coser hoy?». E inmediatamente volvía a dormirse, mientras la madre y la hermana se sonreían mutuamente. Por una especie de obstinación, el padre se negaba a quitarse el uniforme mientras estaba en casa. Dormitaba en su asiento completamente vestido, la bata colgando inútilmente de la percha, como si siempre estuviese preparada para el servicio, e incluso en casa esperase también él la voz de su superior. Como consecuencia, el uniforme, que desde un principio no era nuevo, empezó a ensuciarse a pesar del cuidado de la madre y de la hermana. Gregorio con frecuencia se pasaba tardes enteras mirando esta brillante ropa completamente manchada, con sus botones dorados siempre limpios. Ropa con la que el anciano dormía muy incómodo y sin embargo tranquilo. En cuanto el reloj marcaba las 10,
La madre intentaba despertar al padre en voz baja y convencerlo para que se fuese a la cama, porque aquí no descansaba bien y tenía que empezar a trabajar a las 6 de la mañana. Pero, con lo testarudo que se había puesto desde que era ordenanza, insistía en permanecer en la mesa a pesar de quedarse dormido. Costaba convencerlo de que cambiase la silla por la cama. La madre y la hermana insistían con pequeños regaños. Durante un cuarto de hora el padre cabeceaba lentamente, mantenía los ojos cerrados y no se levantaba. La madre le tiraba del brazo, diciéndole al oído palabras cariñosas, y la hermana abandonaba su trabajo para ayudarla, pero esto no tenía efecto sobre él. Se hundía en lo más profundo de su silla. Solo abría los ojos cuando las mujeres lo agarraban por debajo de los hombros, miraba alternadamente a la madre y a la hermana y solía decir: ¡qué vida esta! Esta es la tranquilidad de mis últimos días. Y apoyado sobre esas dos mujeres se levantaba trabajosamente, como si él mismo fuese su más pesada carga. Se dejaba llevar por ellas hasta la puerta, allí les hacía una señal de que no las necesitaba y continuaba solo. Pero la madre y la hermana dejaban apresuradamente su costura y su pluma para correr tras el padre y continuar ayudándolo. ¿Quién en esta familia agotada por el trabajo y rendida de cansancio iba a tener más tiempo del necesario para ocuparse de Gregorio? El presupuesto familiar se reducía cada vez más. La criada acabó por ser despedida. Una sirvienta gigantesca y huesuda, con el pelo blanco y desgreñado, venía por la mañana y por la noche y hacía el trabajo más pesado. Todo lo demás lo hacía la madre, además de coser para afuera. Tuvieron que vender varias joyas de la familia que la madre y la hermana habían lucido con orgullo en reuniones y fiestas. Gregorio se enteró durante la noche por la conversación del precio conseguido. Pero el mayor motivo de queja era que no se podían mudar de la casa y que ésta resultaba demasiado grande en las circunstancias presentes. Pero, ¿cómo se podía trasladar a Gregorio? Comprendía que no era solo él lo que impedía un traslado, porque se lo habría podido transportar fácilmente en un cajón apropiado con un par de agujeros para el aire. Lo que impedía a la familia un cambio de casa era la desesperación total y la idea de que habían sido azotados por una desgracia sin igual. Todo lo que el mundo exige de la gente pobre lo cumplían hasta la saciedad. El padre iba a buscar el desayuno para el pequeño empleado de banco. La madre se sacrificaba por la ropa de gente extraña. La hermana, a la orden de los clientes, corría de un lado para otro detrás del mostrador. Las fuerzas de la familia ya no daban para más. La herida de la espalda comenzaba otra vez a dolerle a Gregorio cuando la madre y la hermana, después de haber llevado al padre a la cama, regresaban. Dejaban a un lado el trabajo, se acercaban una a otra, sentándose muy juntas. Entonces la madre, señalando hacia la habitación de Gregorio, decía: «Cierra la puerta, Greta». Y Gregorio se encontraba de nuevo en la oscuridad, mientras las mujeres confundían sus lágrimas o simplemente miraban fijo la mesa sin llorar. Gregorio pasaba las noches y los días casi sin dormir. A veces pensaba que la próxima vez que se abriese la puerta, él se haría cargo de los asuntos de la familia como antes. En su mente aparecieron de nuevo, después de mucho tiempo, el jefe y el encargado,
los dependientes y los aprendices, el mozo de los recados, 2 o 3 amigos de otros almacenes, una camarera de un hotel de provincias, un recuerdo amado y fugaz, una cajera de una tienda de sombreros a quien había pretendido seriamente, pero con demasiada lentitud. Todos ellos aparecían mezclados con gente extraña o ya olvidada, pero en lugar de ayudarlo a él y a su familia, todos ellos eran inaccesibles, de modo que se sentía aliviado cuando desaparecían. Y después ya no estaba de humor para preocuparse por su familia, solamente sentía rabia por el mal cuidado que le daban. A pesar de que no podía imaginarse algo que le hiciese sentir apetito, hacía planes acerca de cómo podría llegar a la despensa para tomar de allí lo que quisiese, incluso aunque no tuviese hambre alguna. La hermana, sin pensar demasiado de lo que podría gustarle a Gregorio, cada mañana y mediodía, antes de marcharse a la tienda, empujaba apresuradamente con el pie cualquier comida en su habitación. Después, a la noche, tanto si la comida había sido probada como si, y este era el caso más frecuente, ni siquiera había sido tocada, la recogía con el palo de la escoba. Limpiar la habitación, cosa que ahora hacía siempre por la noche, no podía hacerse más deprisa. Franjas de suciedad se extendían por las paredes, por todas partes había ovillos de polvo y mugre. Al principio, cuando entraba la hermana, Gregorio se colocaba en el rincón más sucio para de alguna manera mostrárselo y reprocharle la falta de limpieza. Pero hubiese podido permanecer allí semanas enteras sin provocar que la hermana cambie su actitud. Ella veía la suciedad lo mismo que él, pero había decidido dejarla allí. Al mismo tiempo, reclamaba celosamente para ella el cuidado de la habitación de Gregorio. Esta susceptibilidad de su hermana se había apoderado de toda la familia, la cual la apoyaba. En una ocasión, la madre había conseguido una limpieza profunda de la habitación de Gregorio, utilizando varios baldes de agua. Sin embargo, la humedad también molestaba a Gregorio, que yacía estirado, amargado e inmóvil sobre el sofá. La madre no tardó en recibir su castigo. Apenas la hermana notó por la tarde el cambio en la habitación de Gregorio, herida en lo más profundo de sus sentimientos, corrió a la sala y, a pesar de que la madre suplicaba con las manos levantadas, rompió en un mar de lágrimas. El padre se despertó sobresaltado en su silla. Al principio, ambos padres observaban asombrados y sin poder hacer nada hasta que comenzaron a sentirse conmovidos. El padre, por un lado, reprochaba a la madre que no hubiese dejado al cuidado de la hermana la limpieza de la habitación. Y por el otro decía a gritos a la hermana que nunca más volvería a limpiar la habitación de Gregorio. Mientras la madre intentaba llevar al dormitorio al padre, que no podía más de irritación, la hermana, sacudida por los sollozos, golpeaba la mesa con sus pequeños puños. Gregorio silbaba con rabia porque a nadie se le ocurría cerrar la puerta para ahorrarle aquel espectáculo y el griterío.